Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mocía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy nos acompaña un gran invitado que ya lo hemos estado viendo con mucha regularidad aquí en nuestro canal. Él es William Matamoros de Despierta, este es el tiempo, y lo he invitado para que pueda compartir con nosotros un tema de mucho interés para ustedes. Vamos a hablar un poquito de Anunnakis, vamos a hablar un poquito del Jardín del Edén. Vamos a hablar un poquito acerca de la Matrix, que son temas que me han estado por ahí preguntando en los comentarios y William, siento yo que puede explicarnos mucho, a mucha profundidad, un poquito acerca de estos temas. Y pues, amigo, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Hola Jesús, un placer que me hayas invitado nuevamente a tu canal y bueno, aquí estamos para platicar de este tema interesante, que no deben tomárselo a la ligera creyendo de que es una verdad absoluta, pero que sí lo podrían tomar muy en cuenta para una futura investigación. Así es, amigo. Y antes de entrar de lleno con el tema, amigo, me gustaría compartirte una historia. No sé si por ahí la hayas escuchado. Es una historia ficticia acerca de Krishna y uno de sus discípulos que se llamaba Narada Muni. Para poderlo aterrizar y que podamos entenderlo, Narada viene siendo como un ángel que en ciertas ocasiones Krishna lo utiliza para que lleve un mensaje. Es lo único que hace. Entonces, este personaje de Narada Muni nunca ha participado en la encarnación, se pudiera decir, de un cuerpo material o materializarse y tener una vida humana. Entonces, este ángel o este mensajero solamente ha participado en el desarrollo de la humanidad para compartir mensajes, según en esta historia se pudiera decir que de este personaje, de Narada Muni. Y un día, bueno, es una historia así ficticia o contada. Krishna, mientras él se encontraba en esta dimensión física, en esta dimensión material, Narada Muni le estaba preguntando precisamente sobre la ilusión de Maya, así es como se conocen las corrientes hinduistas. Le estaba preguntando cómo es que funciona, cómo es que trabaja este mundo ilusorio. Entonces, Krishna, bueno, en la historia dice que Krishna se le queda viendo a los ojos y le dice, en realidad, ¿quieres saber cómo es que funciona esta dimensión, esta ilusión de Maya? Y le dice, sí, sí quiero entenderla. Y le dice, bueno, acompáñame, vamos a caminar por el bosque. Cuando ellos se adentran al bosque, Krishna ve un árbol muy frondoso y él se sienta ahí y le dice, antes de que te revele la información de cómo funciona la ilusión de Maya, te voy a encargar que me traigas un vaso de agua. Consigue un vaso de agua, es más, tráete dos para que tú también te tomes uno y aquí sentados en el árbol, pues voy a compartirte la información, te voy a revelar cómo es que funciona Maya, que en este caso vendría siendo la Matrix. Y Narada Muni se empieza a adentrar en el bosque para buscar un pueblito o ciertas casas que hubiera por ahí en el bosque para pedir agua. Cuando se adentra un poquito más, amigo, él ve unas casas. Obviamente él ve un pequeño pueblo como un ranchito y se acerca y toca la primer casa y cuando le abren la puerta, amigo, pues ve a una mujer muy hermosa, una mujer que él pues jamás se hubiera imaginado que pudiera existir, con un tono de color en su piel pues morenita, con ojos de color, tenía ojos azules y tenía ciertos rasgos que la hacían muy singular a esta mujer. Entonces, Narada se asusta porque nunca había sentido, pues, esa conexión con las mujeres. Y le dicen: "¿Qué te puedo ayudar?". Dice: "Es que me he enamorado de ti. Me gustaría saber si estás casada, me gustaría saber si tienes novio, si tienes pareja". Y empiezan a tener una relación. Él siente mucha conexión con ella, amigo. Entonces pasa el tiempo y se casa con ella. Pasa el tiempo y tienen hijos. Pasa el tiempo y llegan a una edad adulta, amigo, y tienen nietos.
Y un día, pues conversando con ella en la noche, le dice que él está feliz de haberla conocido, está feliz de los hijos que han tenido y de sus nietos, sobre todo estaban hablando acerca de sus nietos. Como te digo, esto pasó durante mucho tiempo y al día siguiente de que tienen esa conversación, se desata una lluvia, amigo, una lluvia que está muy fuerte y de hecho desborda los ríos. Y en ese desbordamiento de ríos, pues destruye la casa de Narada Muni, destruye a sus hijos y pues mata a su esposa. Él es el único sobreviviente de esta catástrofe. Cuando él logra salir, pues él empieza a llorar y solamente viene a su mente su esposa y sus hijos y él se arrodilla y empieza a clamar el nombre de Krishna, le empieza a decir Krishna, 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 ¿por qué te has ido? ¿Por qué permitiste que me pasara esto a mí? Krishna, y en eso que él está gritando, bueno, está mencionando el nombre de Krishna, también Krishna le empieza a hablar, él empieza a decir, Narada, Narada, ¿dónde está mi vaso de agua? Y le dice, ¿cómo se te ocurre decirme eso, Krishna? Cuando tú sabes que en este momento pues he perdido a mi familia, he perdido lo más valioso que tenía y ahorita me reclamas el vaso de agua y lo despierta de la ilusión y le dice, tranquilízate, Narada, nunca te has movido de aquí, no has sido ni por mi vaso de agua. Y reacciona Narada y dice, ¿qué fue lo que pasó? Y le dice, pues esa es la ilusión de Maya. Al final de cuentas, yo soy quien crea la ilusión. Y por ahí vendría una de las preguntas, amigo. Dice, yo soy quien crea la ilusión y todo lo que ves a tu alrededor, pues es un holograma. Al final los hombres con quien realmente tienen que conectarse o regresar nuevamente a la fuente, pues es conmigo. Y con esto, amigo, con esta pequeña historia, me gustaría que pudiéramos o que tú pudieras explicarnos qué significa esta palabra, primeramente, Matrix, porque es muy famosa en nuestra época, ya sea por las películas que por ahí Hollywood desarrolló en su tiempo en el 2000, ¿no? Con este Neo, Morfeo, pero en sí, ¿qué es la Matrix, amigo? ¿Qué significa esta palabra y a qué se refiere con que al parecer es una ilusión todo lo que nosotros estamos viviendo? Me gustaría que nos pudieras explicar un poquito acerca de esto, amigo. Bueno, Matrix, la matriz, o sea, la fuente de algo, ¿verdad? Pero que pareciera que no es real. Entonces, la Matrix, como yo la vengo explicando en alguno de los videos, es la ilusión o la holografía de una realidad que no es realidad, de algo, de una vida que estamos viviendo que aparentemente no es real, sino la percepción de una conciencia fragmentada de un átomo original convertido en diferentes átomos simientes que están solamente experimentando vidas dentro de un programa denominado Matrix, si se le pudiera decir de esa manera. Ok, entonces quiero entenderlo. Por ejemplo, tú haces mención de una célula, amigo, y que esta misma célula está fragmentada en diferentes personas, en diferentes humanos, que en este caso, aterrizándolo un poquito, estuviéramos hablando de la primera fuente fraccionada en diferentes cuerpos humanos viviendo una experiencia. ¿Algo así, amigo? Algo así, pero si habláramos, si quisiéramos hacer algún enlace, ¿verdad? Si quisiéramos hacer algún enlace con algún documento que hayamos leído anteriormente, bueno, podríamos hacer el enlace con el libro secreto de Juan. En el capítulo 11 dice de que Yaldabaoth, una vez que ya ha creado al Adán y lo tiene ahí, se da cuenta de que esta creación que había tenido, estoy hablando primero en el caso de que
la teoría de la Matrix sea real y que quisiéramos enlazarlo con algún documento conocido. Lo enlazaríamos con el capítulo 11 del libro secreto de Juan, cuando Yaldabaoth se da cuenta de que este ser que él había creado es mucho más inteligente que él, que podría dominarlo. Dice que lo pone en un sueño profundo, versículo 4. ¿Verdad? Capítulo 11, versículo 4. Y empiezan a trabajar él y sus demonios, sus secuaces, empiezan a trabajar en el cuerpo psíquico de este hombre. Tengo un video que, si podrían verlo, lo van a entender un poquito mejor. Se llama La partición de la percepción. ¿Qué podría haber sucedido si quisiéramos hacer el enlace? Empiezan a trabajar en ese cuerpo psíquico y dividen la conciencia en pequeños fragmentos llamados átomos simientes. Pero el átomo original sería el Adán. Y estos pequeños átomos simientes serían una... ¿cómo podríamos...? La fragmentación de la conciencia sería exactamente que el yo superior, que sería el átomo original o el Adán, no entra completamente en un holograma. Simplemente se empiezan a fragmentar esa conciencia en diferentes partes, en diferentes átomos, que le llamaríamos átomos simientes. Cada átomo de esto compartiría un pequeño porcentaje de energía, un ego propio, ¿verdad? Una ubicación espacio-temporal diferente. Cada fragmento se convertiría en un personaje, un holograma humano diferente, pero todos serían el mismo, ¿verdad? Todos serían el mismo. Esto crearía entonces la ilusión de reencarnaciones, de vidas pasadas, de déjà vu, de karmas, de sincronicidades y de acción inexplicable a ciertas épocas. Pero no serían realmente vidas pasadas, solo serían vidas simultáneas en el mismo momento. Ok, más o menos sería eso. Imagínate, por ejemplo, que tú, no vamos a hablar del Adán, porque en el video yo hablo de que hubo una guerra y en esa guerra los perdedores fueron metidos en una especie de prisión holográfica. Imagínate a ti, perdedor de esta batalla. Duermen todos tus sentidos. Y imagínate a ti, como si fueras un sol. Tú eres el yo superior, el personaje original que lo tienen encarcelado en un lugar dormido, ¿verdad? Meten tu conciencia dentro de una supercomputadora y imagínate, como te digo, como que tú fueses el sol, un pequeño sol, y que ese sol desprende 20, 50, 100 rayos. Imagina cada rayo como un yo encarnado dentro de un punto del holograma, ¿verdad? Un punto X. Un rayo lo pueden insertar en el año 500 a.C., como un filósofo griego. Otro rayo lo insertarían en el año 1200 después de Cristo como un guerrero mongol. Otro rayo, por ejemplo, lo insertarían en el siglo XXI como tú, el personaje que eres ahora, Jesús. Otros rayos lo insertarían en el año 4500 antes de Cristo, allá en Egipto. Otro en el 3000, en el futuro, probablemente dentro del mismo holograma. Y todos están corriendo, o todas estas vidas están corriendo en el mismo instante, porque en el video, como yo hablo, hay una supercomputadora de cristal que corre todas las líneas de tiempo a la misma vez, ¿verdad? Y esto da la sensación, o daría la sensación, de estar viviendo o vidas pasadas o de pronto vivir unos déjà vu. ¿Entiendes? Entre otras cosas que nosotros hemos experimentado, porque según el documento escrito por Amit Stanford sobre la Matrix de la que hablo en el video, las personas entran
en diferentes épocas, y si mueres en esa misma época, vuelves a nacer, vuelves a correr el programa una y otra vez, porque la intención es mantener al ser humano, al original, al que está afuera, encarcelado, mantenerlo todo el tiempo dormido. Ahora, es un programa interactivo porque puedes cambiar tu personalidad, podrías mejorarte, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Supuestamente, según la ley de reencarnación, venimos y regresamos porque tratamos de mejorar nuestra conducta para poder llegar un día a la fuente, ¿verdad? Creyendo de que hay una fuente como un Dios todopoderoso, pero sin embargo podría ser que esa fuente seamos nosotros mismos, según la teoría de la misma Matrix. O sea, que la idea sería de que cada yo de estos pudieran entender todo el funcionamiento de lo que están viviendo, despertar, y una vez despertados, podrían despertar al original que estaba encarcelado, que lo tienen durmiendo. Ok, ok, a ver si lo entiendo, porque esa misma visión la he leído en la documentación de los Windmakers, precisamente ahí con los creadores de alas o con los de la raza central. Explican un poquito acerca de esos, que en realidad nosotros somos una pequeña fracción de la misma raza central o de esos humanos originales. Por ahí sí entiendo un poquito. Y supuestamente ahí explican en los Windmaker que en realidad el que se pueda fragmentar un humano de la raza central o un creador de ala en diferentes humanos y sobre todo en diferentes planetas, supuestamente la visión Windmaker dice que es para conocer la creación, conocer las diferentes dimensiones cuánticas, porque por ejemplo, esta es una realidad la que nosotros podemos ver, pero existen realidades que no podemos observar. Y en todas esas realidades supuestamente existen humanos que deben de tratar de comprender pues a la creación, a Dios. Aquí la pregunta sería, amigo, por ejemplo, ¿haces la relación con el libro secreto de Juan, en donde los sumergen en un sueño profundo? También, bueno, ahí agregando un poquito de contexto, William tiene un video que lleva por nombre, de hecho lo acaba de sacar, está muy padre, que de hecho pues el video que estamos desarrollando precisamente es ese tema. Su video se llama El origen y creación de la Matrix, la prisión de los dioses Anunnakis, y por ahí explica un poquito ahí de información de lo que nosotros estamos desarrollando, el cual les invito a que vayan a verlo. Por ahí ha hecho unas nuevas, ¿cómo se pudiera decir? Actualizaciones ahí en su equipo, y quedó padrísimo el video. Por ahí les voy a poner unas imágenes. Entonces, amigo, la pregunta aquí, ya ves que hiciste relación con el libro secreto de Juan. Sí, hice relación con el libro secreto de Juan si En donde, quisiésemos hacer relación con algo que nosotros conocemos. ok, Entonces, por eso los llevo hasta el capítulo 11, versículo 4, que podría ser que por ahí esté andando o funcionando este tema. Tienen, porque nunca, bueno, si tú lees la Biblia vas a ver también de que al Adán lo duermen, ya claro, la Biblia es una versión hebrea de, de lo aparentemente sucedido por allá por el libro secreto de Juan, pero en ninguna de las versiones se mira a un Adán despertando. Simplemente lo durmieron, lo pusieron en un sueño profundo, pero aún no ha despertado. En este caso yo pongo el ejemplo del libro secreto de Juan, si alguien quisiera hacer un enlace, que yo no lo haría, porque ok, entonces sería mezclar, ¿verdad? ok. Pero como nos gusta andar buscando siempre referencias, por eso les digo, si quieren, pueden enlazarlo por ahí, para poder entenderlo. Tendrían que ver entonces el video que yo hice que se llama La partición de la percepción, que es lo que hacen los Elohim en el momento, o que hacen estos personajes que empiezan a manipular la percepción del humano,
Yo no digo nombre ahí. No digo que es un Adán, yo no digo que soy yo. Solamente cómo particionan la percepción. Y todo lo que vivimos solamente son percepciones. Tú puedes ver la vida de una manera que para ti podría ser agradable, yo la puedo ver de otra. No la veo igual porque es mi percepción. Y eso es la partición de la percepción. Hay otras personas que creen también de que somos un único ser, no siendo el Padre, no siendo el Padre experimentando, como hay teorías por ahí que dicen, no, que nosotros somos Dios experimentando vidas. No, yo no creo en eso. Pienso de que podría ser, cabe la posibilidad de que podría ser un solo ser, su conciencia particionada en millones de fragmentos y cada fragmento de esto experimentando algo y a la misma vez ser uno. ¿Verdad? Viviendo diferentes percepciones y a la misma vez ser uno. O sea, todos somos uno. Por eso creo que el libro secreto de Juan también por ahí llama el uno. ¿Verdad? Y nosotros somos, el Adán es el reflejo, de cierta manera, del uno. ¿Verdad? Porque Sí. fue lo que reflejaron, según el libro secreto de Juan. Y estamos usando esto para tener una referencia de algo conocido. No que sea así, no vayan a malinterpretar, no vayan a decir después, no, es que William dijo de que lo que él habla es basado en el... No. Estoy poniendo el ejemplo, si acaso quieren usar como referencia el libro secreto de Juan. Podrían usar también el libro, la Biblia, en su capítulo 3, donde manipulan al Adán. ¿Verdad? Igual. Ok, amigo. Fíjate, sí, qué interesante, porque esa última visión que nos acabas de explicar es la misma visión que te estaba mencionando de los Windmakers. Ahora, amigo, cambiando un poquito ahí de tema para ir aterrizando un poquito más la información. Cuando nosotros empezamos, ahora sí que a profundizar en el documento bíblico y a cuestionarnos, a preguntarnos, que empezamos a sentir dentro de nosotros que algo no cuadra, y en esa investigación, amigo, siempre aparece la información de los Anunnaki. Siempre aparece la información de Enlil y Enki y esta historia de los sumerios o cosmogonía sumeria, que también de cierta manera sí forma parte de la investigación porque nos atrapa, ¿no? La historia, en donde hay uno bueno, en donde hay uno malo, en donde hay una aparente rebelión en el cielo. Y ahí en tu video que acabo de mencionar, que tienes ahí en tu canal, haces mención acerca de una batalla Anunnaki, de ciertas personas Anunnakis que fueron rebeldes y fueron metidos o sumergidos en la Matrix como castigo. Haces mención por ahí del Edén. Mi pregunta es, ¿los Anunnaki qué tienen que ver con esta tecnología, amigo? Ok. Primero, debemos entender, usamos la palabra Anunnaki para que el algoritmo de YouTube pueda llevarles la información a ustedes y que ustedes sean atrapados con la palabra Anunnaki. Ahora, Anunnaki solamente es, o su definición es, los que vinieron del cielo. Ahora, dentro del mundo o el área sumeria, el nombre con que se conocían a estos personajes que llegaron del cielo era Anunnaki. Pero si nos movemos un poquito más al este o al oeste, al oeste y llegamos a Israel, entonces estos mismos personajes adquieren el nombre de Elohim. Si nos movemos más hacia el sur de África, los mismos personajes tienen el nombre de Chitauris, pero solamente es un nombre según la región. Claro, nosotros para poder hacer que la información les llegue a ustedes, utilizamos la palabra más exótica, más excitante para el cerebro, ¿verdad? Que es la palabra Anunnaki, y también lo es para el algoritmo. Pero son seres que vinieron de algún lugar que nadie sabe. Y el que les diga, como siempre les digo,
El que diga el lugar de origen, el que diga que lo que está diciendo es una verdad, les está mintiendo, corran de ahí. ¿Verdad? Por eso yo cada vez que doy una información siempre se las dejo ahí al aire para que ustedes solamente amplíen la investigación. No que crean de que es una verdad absoluta. La intención es seguir buscando. Las verdades están escondidas en todas las culturas, en todas las historias. Solo hay que irlas moviendo como piezas de rompecabezas para ir armando, ¿verdad? Entonces, usamos, bueno, los Anunnakis, los Elohim, lo que sea, el nombre que les queramos poner. Estos personajes tuvieron alguna batalla por allá, en algún lugar del universo. Y el bando ganador se creó una cárcel tecnológica, no una cárcel real, sino una cárcel virtual, donde encarcelaron o retienen a los perdedores en esta prisión holográfica, en una prisión holográfica que al principio, supuestamente según el documento de Amit Stanford, al principio venían a jugar como lo hace cualquiera en la actualidad con un videojuego, porque le es atractivo, ¿verdad? Entraban y jugaban y experimentaban un paraíso edénico, que realmente era una prisión. Muchos llegaron aquí a este juego engañados y otros llegaron porque fueron encarcelados. El juego propone una simulación del planeta Tierra real. Hace creer que los que están dentro, los que entran, son originarios de este planeta, pero no del real, sino del holográfico. Una vez dentro, creen de que ellos nacieron aquí y es lo que nosotros percibimos como una vida. Lo que sucede es que dentro del juego corren varios personajes. Tú o el yo, ¿verdad? Es desplegado en diferentes épocas con diferentes personajes. Y como todos están conectados a una misma fuente, o sea, ese yo, ese Jesús que está allí, está conectado, se despliegan diferentes personajes del mismo Jesús, pero en diferentes épocas, con diferentes nombres, con diferentes oficios, con diferentes vidas. Pero al estar conectado a un átomo fuente, que es el que está dormido afuera, o supongamos que es el que tiene el casco virtual puesto, al estar conectado a una misma fuente, todos se comunican, mandan información y da la percepción de que, por eso les hablo siempre, percepción, porque todo es cuestión de percepción. Da la percepción de que estamos viviendo vidas diferentes de otras épocas o que estamos viviendo reencarnaciones. Recuerden lo que les estoy diciendo. No digo de que esta información sea real, pero sí debería ser tomada en cuenta. Más o menos. Entonces, a los yo verdaderos, los que están afuera encarcelados, se les disminuye toda la energía. Ya el programa tiene insertado también jugadores creados por el mismo sistema, por la misma Matrix, por el mismo juego. Esto se les llama personajes de relleno, que pueden ser cualquiera. Y sin embargo que podríamos identificar por sus acciones. Si supongamos vamos a suponer de que todo lo que estamos hablando es real, que vivimos en una Matrix, que hay personajes de relleno y hay seres reales, seres de luz encarcelados aquí. Supongamos de que estos personajes de relleno pueden estar a nuestro alrededor, pueden ser familias, pueden ser amigos, puede ser nuestro jefe. Los vas a identificar. ¿Cómo? Porque siempre van a ser pro al juego, pro al sistema. Y van a haber siempre momentos en que ellos van a estar ahí para impedir tu avance. Por X razón o por Y, siempre van a impedir tu avance. Claro, están ahí también para que nosotros podamos aprender. No sé si han visto la película que en cierto momento con Pablo analizamos. Se llama Free Guy. Bueno, hay gente que me pregunta, y supongamos de que las personas de relleno podrán obtener conciencia.
¿Podrán salir? No lo sé. Yo no lo sé. Yo solamente estoy compartiendo un documento que llegó a mis manos, que me parece muy real o muy factible, y lo comparto con ustedes. Ya ahí depende de cada quien si lo cree o no lo cree, ¿verdad? Ya no es el trabajo de nosotros, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Sí, amigo, pero fíjate, sería un choque, bueno, si por ejemplo, en tu canal, en mi canal, hemos tratado de compartir información en donde hablamos un poquito acerca del desapego, en donde hablamos un poquito de extinguir o acabar con la ignorancia a través del estudio. Y ahorita, por ejemplo, a estas alturas de mi vida, pues comprendo un poquito, ¿no? Acerca del desapego a las personas que nos rodean, sobre todo, pues a nuestra familia directa, ¿no? A nuestra esposa, a nuestros hijos. Y te digo, por ejemplo, si estamos muy, muy, muy apegados y nuestro conocimiento en este tipo de temas es ignorante, o sea, es un choque, amigo, es disonancia cognitiva en nosotros porque ahorita lo que estás mencionando es que podemos recordar eventos. Por ejemplo, yo en mi caso recuerdo un evento para mí muy triste, una discusión que tuve con mi padre. Y yo sentí eso, o sea, yo sentí como si él realmente no me comprendiera y como si me estuviera sometiendo a no pensar diferente, sino a continuar y obedecer. Y estoy hablando en mi caso, por ejemplo, de la iglesia. Por ejemplo, él en una discusión me dijo: "Hijo, es que tú no cuestiones, hijo, no cuestiones al líder, no hagas ese tipo de preguntas, porque me metes a mí en problemas y tú nada más enfócate en obedecer. Si el líder te está diciendo que tienes que pagar el diezmo, se te está diciendo que es que en un futuro tú vas a recibir bendiciones del cielo, y así debes de tomarlo. No nos metas en problema ni a mí ni a tu mamá", obviamente llegando por esa parte. Y yo recuerdo esa plática que tuvimos y yo dije: "¿Por qué? O sea, ¿por qué se cierra así? ¿Por qué no tiene un pensamiento más de cuestionarse? O sea, de preguntar, decir realmente hacer preguntas. ¿Por qué nada más someternos?". Esa conversación nunca se me va a olvidar. Ya tuve otras discusiones más adelante en donde yo tomé la decisión mejor de separarme completamente de él, de mi hermano. Y sí, o sea, sí es un choque, ¿no? Sí es un choque. Y más, si, por ejemplo, esta información que está revelando, donde dices, pues puede ser, ¿no? Que haya humanos relleno. ¿Cómo podemos saberlo? Con eso que dices, no, son pro al sistema. O sea, siempre están a favor de, pues a lo mejor unos en la religión, otros en el trabajo, Otros en la eh, política. otros en la política, otros en el No se bacanal. cuestionan nada, no cuestionan nada. Al contrario, discuten en defensa de lo que creen, ¿me entiendes? Entonces, es bien difícil. Imagínate de que si fuese real. Imagínate de que fuese real. Imagínate de que la información que dice ahí de que, eh, bueno, de que el programa es, la palabra ahora no la recuerdo, pero que el programa es interactivo, donde cada vez que mueras, regresas al mismo punto, nuevamente, nacimiento, porque estás corriendo, el programa corre en una línea y cada clon de ti lo van poniendo en diferentes puntos de la historia de este juego. Imagínate de que tú naces ahorita, naciste en el año en que naciste ahorita, tú, no vamos a pensar en los demás, ¿verdad? Vamos a pensar en el Jesús de ahora, el Jesús actual. Cuando mueras, vuelves a nacer en el mismo punto y corre la misma vida. Como el juego es interactivo, puedes ir cambiando, puedes ir mejorándote o empeorando. Pero yo los voy a poner a prueba ahora. ¿Cuántas veces nos hemos visto en una situación donde tú estás hablando, por ejemplo,
Por ejemplo, estás hablando con una persona y sin embargo ya presientes lo que va a decir, exactamente lo que va a decir, las siguientes palabras, como si ya lo hubieras vivido, como si ese momento ya lo hubieras vivido. No puedes decir de que fue en otra época, pues, puesto que estás mirando todo a tu alrededor como que ya lo viste una vez. No puedes decir que es otra época, no puedes pensar que es otra época. Es el mismo evento, el mismo momento, en el mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? Y decimos, déjà vu. ¿Verdad? O las personas que pueden recordar una vida pasada, que vivieron en otra época. Reencarnación. ¿Verdad? Sin embargo, no es. Según el documento, este documento del que estoy hablando, son 805 documentos, te lo comentaba fuera de cámara. Ahorita tengo acceso a 68. Y de verdad que están, que lo ponen a uno a pensar. Es un tema muy difícil, donde hay gente que, bueno, yo te lo decía, hay gente que me ha dicho, no, quizás no me lo ha dicho a mí, pero ha llegado a mis oídos. William ya está hablando pendejada. Otros que me han dicho en comentarios, amigo, reflexiona, vuelve a los temas religiosos. Y era lo que yo te decía fuera de cámara. A veces nos quieren, no quieren que uno avance. Yo quisiera avanzar. Yo no me quiero quedar estancado hablando de religión y hablando de que Jehová no es Dios. Ya la gente lo sabe. Ya el público de Despierta Este es el Tiempo, por poner un ejemplo, ya sabe que Jehová no es Dios. Ahora, el que viene llegando nuevo, que si quiere saber por qué no es Dios, bueno, que vaya a ver los videos. No tengo por qué volver a repetirlo para nuevos suscriptores. ¿Me entiendes? Los videos están ahí, están grabados y ahí están. Ahora, hay que dar un paso más, hay que avanzar. Y esto no significa que lo que estemos hablando es una verdad absoluta, simplemente es una nueva investigación a la que hay que ponerle atención, el que quiera. Si no, el que quiera seguir estancado, que se estanque. Pero nadie puede tampoco a ti impedirte, porque quiera estar estancado o le guste un tema, que tú te estanques también en lo mismo. ¿Me entiendes? Ya, la época de hablar de que Jehová no es Dios, ya pasó. Ahora quiero ir avanzando en otro tema. Un tema llamativo, ¿verdad? Muy de moda. Porque si te pones a analizar que hoy nosotros podemos crear realidades virtuales muy, pero muy reales, ¿por qué no podemos nosotros estar viviendo en una? Es una pregunta que se puede dejar al aire ahí. Sí, ya recordé, amigo. Sí, sí, sí. Ya recordé lo que te iba a decir. Por ejemplo, ahorita una de las nuevas tecnologías que hay precisamente es realidades virtuales. A lo mejor me voy a escuchar mal, pero es teniendo relaciones sexuales, en donde te pones la realidad virtual, no sé cómo se le llama, los lentes y te Y los cascos. pones, te pones ciertas partes ahí para que puedas sentir cuando te tocan y todo eso. Entonces, ¿por qué no aterrizar la información de que, como tú lo mencionas, o sea, se puede crear una megacomputadora muy potente que puede, ¿cómo pudiéramos decirlo? Proyectar, o sea, proyectar realmente una realidad no existente, pero que a la vez sí podemos sentir a través de lo que vemos, olemos, o sea, sí puede ser real, o sea, sí debemos de darle esa posibilidad de que esta información pueda conectar con información del pasado de otros documentos. Al menos yo sí me abro esa posibilidad. Ahora, todo esto viene a raíz, bueno, que empiezan a dar como chispazos, ¿no? Que es con la película de Matrix. Ahí hay mucha información que empiezan a revelar. Obviamente trae mucha simbología a través de que entran por medio del teléfono. Tal vez ahorita, si lo empezamos a analizar, ya se ve un poquito vieja la película y cómo es que entran a la Matrix, cómo es que salen a través del teléfono, pero es simbología que nos trata de enseñar que debe de existir una tecnología que nos pueda proyectar dentro de la Matrix y también salir de la misma Matrix. Es solamente una simbología. Y de ahí empieza a venir mucha información acerca de esto.
Ahora, amigo, ahí en tu video, de hecho, es un tema muy especial y no me refiero porque sea nada más en tu video, sino que en otros canales también lo manejan, que tiene que ver con el Domo de la Roca, el lugar donde se había construido por primera vez el templo de Jerusalén, que lo construyó Salomón, después fue destruido, se volvió a reconstruir y ahorita se habla de la reconstrucción del tercer templo. ¿Por qué la gente o por qué los gobiernos, por qué lo ven importante ese sector ahí, amigo? Ese sector que se encuentra ahí en el Domo de la Roca, hay mucha historia ahí, precisamente se habla, ¿no? De que Abraham fue donde quiso sacrificar a su hijo Isaac y para esta familia abrámica o estas religiones, pues es muy importante ahí, pero ¿qué más hay ahí oculto? ¿Qué pudiera ¿Por qué es tan importante ese lugar, amigo? Bueno, según lo que dice el documento y que estamos leyendo y del cual estamos extrayendo toda la información para sacar los videos, el Domo de la Roca, aquí, según lo que dice el documento, no estoy afirmando nada. Aquí, en esta realidad o en este holograma, en esa ciudad o donde se encuentra el Domo de la Roca, se encuentra una máquina que realmente es la que comunica con el centro de mando de Enlil, Yahvé, Zeus, este personaje que siempre está en un lugar más alto y que el documento dice que se encuentra afuera del holograma en un planetoide llamado Selene, pero que aquí en el holograma conocemos como Nibiru. Bueno, según este documento, esa máquina es la que conecta con el puesto de mando de Enlil, de Yahvé o de Zeus, el nombre que le quieras poner, según tu religión, según la religión del que esté escuchando. Y entonces es ahí donde cuando tú empiezas a hacer enlaces, dices, ¿qué tiene de importante ese lugar desértico, donde no crece nada, donde a punta de tecnología hacen sacar hasta agua, porque no hay nada ahí, no hay nada? Y sin embargo, todas las naciones están peleando ese lugar en específico. Nos dicen que es porque es el lugar donde Dios mandó a que Abraham sacrificara a su hijo, que más adelante se construyó el templo, pero que el mismo Dios manda a otro grupo de personas, los musulmanes, a que construyan otro lugar y se están peleando ese lugar. Y uno dice, ¿pero y por qué? Bueno, el documento dice que se están peleando el lugar porque todos quieren llegar a tener acceso a esa máquina que es la que tiene el acceso al puesto de mando desde donde se controla toda la realidad virtual. Según el documento, esta máquina se llama Atu-Gua. Si es verdad o no, no lo sé. Solo es información que está en el documento. Wow, qué interesante, amigo. O sea, se pudiera decir que el centro de control, bueno, aparentemente pues estaría en esta dimensión o tendría cierta conexión con los comandos principales. Tendría conexión con los comandos. Los comandos, o sea, el puesto de control está fuera del holograma. Ajá, el documento dice de que la luna que vemos no es real, es solamente un holograma, pero que afuera hay un planetoide muy similar a la luna que se llama Selene, pero que nosotros aquí divagamos diciendo de que es Nibiru. Ok. Entonces, sí estaríamos hablando, por ejemplo, ahí haciendo relación de que sería un portal para llegar a ese centro de control, a ese mando. Exactamente. Podría ser el portal. Recuerdo una vez que Neil, Salim y Juan hicieron un programa sobre Jerusalén hace muchos años. Creo que fue como en el 2015, por ahí, 2016.
no, 2016 por ahí, que hablaban sobre Jerusalén, la ciudad santa, y al final a la conclusión que ellos llegan es de que ese lugar se lo están peleando porque es un portal. Bueno, en este caso ellos lo hablaban en otro sentido. En este documento se habla de un portal holográfico o desde donde se controla. Todos quieren llegar a tener ahí para poder, o controlar el lugar para poder tener acceso al mando de control o al control de mando. Ok, amigo. Ahora tengo otra pregunta ya para ir cerrando, amigo. Tiene que ver con estos personajes de Mensajeros de la Luz. En el caso principal, obviamente, para hacer el resumen, personajes de la magnitud de Jesús, amigo. ¿Qué trabajo harían aquí dentro de la Matrix o dentro de esta ilusión? ¿Quiénes serían ellos? ¿Y realmente serían una ayuda o sería una proyección de ellos para confundirnos aún más, amigo? ¿O realmente sí son personajes que hackean, se pudiera decir, la cárcel y entran para ayudarnos? ¿Quiénes son estos personajes, amigo? ¿O qué serían ellos, estos llamados mensajeros de la luz? Mira, hay un hombre que está hablando desde hace unos 3, 4 meses para acá, que está hablando del mismo tema, de la Matrix Anunnaki, o de la Matrix, de la simulación. Este hombre se llama Javier Wolkoff. Él es un cabalista que se ha tomado muy en serio también este rollo de la simulación, y él menciona en alguno de sus videos de que Jesús fue un programador que entró, hackeó, dejó un mensaje y salió. ¿Saben quién fue Jesús? El que murió por nuestros pecados. Jesús, no, cuando lo hizo no era Jesús, pero ese ser es un programador que voluntariamente, en lugar de cambiar de cuerpo cuando envejeció, permitió que lo mataran en el juego para jugar igual que nosotros, en la misma calidad de condición. Y por eso ese pobre ser ha sido perseguido en todos los tiempos por los programadores, porque la influencia que tiene él en la realidad despierta a otros seres, porque tiene la potencia de un programador, pero está jugando para nosotros y no para ellos. ¿Verdad? Este mensaje es un código realmente, porque si todos estamos dentro, realmente no somos reales, seríamos códigos, seríamos pequeños programitas. Entonces, imagínate, no sé si tú sabes algo de computación, pero imagínate un hacker entrando, dejando un archivo que en el momento en que un archivo que tú lo abres y de pronto te infecta y es un virus. Imagínate a un personaje como Jesús siendo un programador o un hacker que entra a la Matrix, deja un código y todo aquel que sea capaz de tocar ese código tiene la posibilidad de poder despertar de la realidad, de esta supuesta realidad. Tiene la capacidad de poder recordar su origen y compartir este código con todos los que estén a su alrededor y que quieran o sean capaces de acceder a él y ir despertando. Se va desplegando como un virus. Pero llama mucho la atención las cosas que él dice sobre Jesús. Y yo pienso también de que Jesús podría haber sido el hacker, aquel que vino desde afuera con la intención de despertar a los que están dentro. Y creo, porque alguien me hizo a veces la pregunta de que si los rellenos, bueno, en cierta ocasión me dijeron de que, bueno, tú te la crees como si tú fueras un ser de luz y si tú fuiste un relleno, bueno, igual. Si soy un relleno,
Yo soy de los que pienso también de que si alguien toca el código, aún siendo relleno, podría también despertar y adquirir conciencia. Porque según el documento, los rellenos son pequeñas, son pequeños programas de inteligencia artificial que van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, según el documento. Aquí no estamos afirmando nada, estamos hablando en base a un documento. Ok, amigo. Sí, por ahí, ya para finalizar, amigo, está el tema, ahora sí que complicado y que choca, o sea, choca mucho con lo que nos han enseñado en la iglesia. Al menos siempre yo desde muy joven, siempre supe o había algo que me decía que no cuadraba la historia del Edén, amigo, en donde Adán comía de un fruto y automáticamente él en su cuerpo físico tenía una transformación en donde por comer del fruto vino el envejecimiento, las enfermedades, el dolor físico y posteriormente pues la muerte física. Y también a raíz de que Adán participa de este fruto, la tierra tiene una transformación. Entonces siempre, desde joven, siempre dije, es que ¿cómo puede ser posible que un fruto, yo hasta me lo imaginaba, a lo mejor era radioactivo, a lo mejor tenía una figura especial, algo para que haya sucedido pues toda la transformación y de esta manera que la raza humana obtenga el sufrimiento? Aquí en tu video hablas un poquito acerca del Edén, amigo, o el paraíso, como también se menciona en la Biblia, pero tú haces mención de que es un laboratorio. Ya hablamos de que es una cárcel, ya hablamos de que nos quieren mantener dormidos, pero ¿qué relación tendría esta información de haber comido un fruto, amigo, con esto? O sea, con esta ideología que nos estás presentando de que es una cárcel, o sea, de que el paraíso en realidad pues es una cárcel. ¿Cómo o qué visión tiene acerca de estos eventos en donde Adán participa de este fruto? ¿O a qué se estaría refiriendo, amigo? Si nos vamos al documento bíblico, ya sabemos de que el documento bíblico es un plagio de información de otras culturas y ellos lo que querían eran crear, ellos lo único que querían, y cuando digo ellos estoy hablando de los hebreos, era crear su propia historia, pero para esto necesitaban adquirir la información de otras culturas y adaptarlas a ellos, creando sus propios héroes, sus propios personajes, con sus propios nombres, pero que fueran de ellos, pero realmente la historia no era de ellos. La información de que el Edén podría haber sido un paraíso, un laboratorio, bueno, la información proviene de, ¿cómo se llama este señor? De Mauro Viglino, en su momento. Él menciona de que realmente el Edén es un laboratorio. Los frutos solamente estamos hablando de cosas simbólicas, pero que pueden ser tecnología o acceso como al ser un laboratorio genético, acceso a algo genético, ¿verdad? El libro secreto de Juan dice de que es el Salvador quien les da de comer para que ellos despierten. Solo que el castigo de despertar es la muerte, ¿verdad? Una manipulación genética lenta para que su cápsula de vida, de tiempo, espacio, de tiempo, pueda ser disminuida. Y hasta el día de hoy esa manipulación sigue, ¿verdad? Ya no física o así directa como lo hicieron en aquellos momentos, pero sigue a través de los alimentos, a través de las cosas que nos ponemos, hasta de la tela, de la ropa que nos ponemos. Nos manipulan genéticamente a través de la información. Y qué mejor que la religión para manipular y mantener el sueño profundo. Hay que tú sabes, ahí están
los odiadores que en vez de comprobar y ponerse, tomarse un momentico para cuestionarse su vida y todo lo que hacen es destriparte en los comentarios. Y alguien dijo, muy buena la película, de esa película para un guión de ciencia ficción. ¿Y por qué no dicen lo mismo de la Biblia? Si te están creando una película en tu cabeza que no tiene ni sentido, pero sin embargo uno se la creyó, ¿verdad? Entonces, no sé, en realidad yo no te puedo decir exactamente qué era el fruto, solo sé que puede haber sido una información y que aquellos que accedieron en su momento a esa información fueron castigados. Con una cosa o con la otra fueron castigados. Pero hoy creo que la información ya no pueden. Es más, dentro de todo este montón de documentos hay uno que quiero tocar, ya te enseñé hasta la intro, que se llama El Domo de la Roca, y ahí se habla de que en cierto momento se hizo un conjuro con 3 letras, que 3 personajes, 3 letras, pero hay una de las letras perdidas. Y esas letras, al juntarlas, era donde creaban los reseteos. Las 3 letras juntas, una vez fuesen pronunciadas, se hacía un reseteo. Bueno, hay una de las letras perdidas y por eso se cree de que no, aunque quieran hacer un reseteo, esta vez no lo van a poder hacer. Porque hay una palabra, una de las letras perdidas. El video, tienen que estar atentos porque pronto va a salir, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo de que la manzana o el fruto o lo que sea, como sea el nombre que le quieras poner al fruto, puede ser una información a la que se tuvo acceso, ¿verdad? A la que no querían, porque sabían de que si tenían acceso, conocerían el bien y el mal, porque así lo deja claro el mismo texto. No puedes comer de él, porque entonces, la serpiente, según la Biblia dice, le dijo a Eva, coman, porque sabe Dios que el día que comas serán como ellos. O sea, creo que era información. Era una información. Sí, yo también pienso que es una información. De hecho, pues sí lo maneja muy bien el libro secreto de Juan, ahí haciendo una mezclanza yo también. Por eso fue una información que me conectó en su momento, porque sí, en realidad dice que el Cristo es quien entrega este fruto, ayudando a que el pensamiento posterior iluminado pueda desarrollarse en el Adán y pueda despertar de ese sueño profundo. Ahora también hace relación de que no niega a la serpiente, dice no, o sea, la serpiente en la historia sí existió, pero nunca les dio de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino más bien él entrega otro fruto, la serpiente, que es la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción. Y ahí aterrizando las ideas, pues nos hace ver que es información, o sea, que el fruto en realidad es información. Y sí, amigo, sí, dime. Sí, y cuando Jesús está aquí en la tierra, que según hay unos documentos ahí, hay varios Jesús, el Jesús 9, el Jesús 12, pero todo depende de los bandos que están controlando esta realidad, ¿verdad? Pero es solamente estos Jesús que aparecieron o que fueron creados en base a un Jesús original, que fue el que te digo que posiblemente sea alguien que entró, dejó la información y salió. Bueno, según el documento bíblico, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Claro, dentro de este documento bíblico tenemos tanta manipulación, tanto invento, y es por lo que te digo, porque dentro de esta documentación a la que estoy teniendo acceso, se habla de 2 Jesús. Y por eso vemos con ciertas contradicciones dentro del documento bíblico del personaje de Jesús. Y es porque han implementado cada bando, porque quien controla esta simulación
Son dos bandos. En la actualidad hay ramas de teorías de conspiración que dicen que una es la Hermandad Blanca y el otro es el Dragón Blanco. No sé si has oído hablar de ellos, pero son dos que se están peleando. Hay uno que se hace pasar por bueno y otro que es malo, pero en realidad son los mismos, ¿verdad? Y cada uno proporcionó una información de su propio Jesús, pero basados en uno real, que quizás no estuvo ni siquiera en la época que se menciona en la Biblia, ¿verdad? Quizás estuvo mucho antes, y según el documento de que estoy hablando, donde primero apareció fue en esa parte de lo que tú hablas, allá en la India, y luego se trasladó a Israel, ¿verdad? Pero eso es algo que debería ser llamativo para todos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Bueno, la religión te dice, no, es que la verdad es Cristo. Bueno, si tú crees eso, quédate con eso. Pero la verdad debe ser una información. Debe ser una información de lo que es la realidad. Ahora, amigo, ya para finalizar, en las enseñanzas de Jesús, en libros apócrifos, en documentos apócrifos, hace mucho la mención de que cuando oremos, nuestra mente no esté imaginando pues a ese Dios, ¿no? Fuera del planeta, sentado en un trono, sino que la introspección debe de ser en el corazón, y debe de ser también, la observación debe de ser en la respiración. ¿Qué tan importante es, amigo, el corazón en estos documentos que tú has estado leyendo? ¿Qué tan importante es tener esa meditación o esa reflexión hacia adentro? ¿Qué hay aquí, amigo? No sé si en la documentación que has estado leyendo aparece algo de información acerca de la introspección, pero hacia adentro, ver hacia adentro. Sí, si hablamos de corazón como nosotros lo percibimos, entonces, y hablamos a la misma vez de una simulación, entonces el corazón no existiría. Pero si hay un átomo que conecta con la fuente. Y si creemos de que la verdadera fuente no es más que tú mismo, pero desde afuera del holograma, entonces lo que se necesita es conectar con ese. Tú tienes que conectar. Y aunque lo que yo te decía, nosotros o el cristianismo o el sistema religioso es muy eficaz en señalar y sectorizar la información. Porque si ahora yo te digo que tú necesitas conectar con tu yo superior, ya te dicen de que eres esotérico, de que eres nueva era. Porque no hay forma de que uno pueda dar una información sin que no sectoricen esa información. Si hablas de la Biblia, porque eres religioso. Si hablas del libro secreto de Juan, entonces tú eres gnóstico. Si hablas de los temas religiosos de la India, no, tú eres de... Entonces, en vez de ponerle atención a la información, están poniendo la atención a el sector de donde... No, señores, la información, el conocimiento es perenne, es único, es uno. Ahora, que vinieron las diferentes fuentes y los sectorizaron, eso es otro rollo de ellos. Pero no te niegues a conocer o a escuchar un conocimiento solo porque tú crees que viene de uno o de otra fuente, o de un sector o del otro. Y si lo de la simulación fuese real y nosotros somos pequeños átomos simientes de un átomo original, entonces estos pequeños átomos simientes lo único que necesitan es reconocer, recordar quiénes eran antes de llegar aquí, a esta simulación. Y una vez recordando y juntándose todos, porque al final todos son uno, podrían despertar al que tienen afuera dormido. Esa sería la conexión, recordar. Y es lo que estoy hablando en casi todos los videos recientes que estoy a recordar. Nos pusieron un Dios afuera para que olvidáramos nuestro origen, para que miráramos afuera y nos olvidáramos de que realmente somos nosotros
el la verdadera fuente. Muy bien, amigo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, por haberme aceptado esta invitación, por haber platicado este tipo de temas. La verdad, ese video que tú subiste, otra vez lo voy a mencionar para que nuestros amigos vayan a verlo. Se llama El origen y creación de la Matrix. Obviamente aquí hicimos un pequeño sincretismo del video, pero en realidad hay muchos temas ahí. Les invito para que vayan a verlo. Eh, Como les comento, ha hecho varias actualizaciones ahí en su canal que por lo menos a mi punto de vista se me hacen muy, muy padres. Hay animaciones, hay imágenes y creo yo que al momento de estarlo narrando, pues se conecta uno más con la información que está compartiendo y hay que ir a visitar el canal de Despierta. Este es el tiempo y sobre todo pues ese video está padrísimo. Amigo, ya para despedirnos, no sé si hay algo que quieras comentar, algo más, amigo. Antes de terminar, quiero decirles algo importante. No necesitan creer en todo lo que han acabado de escuchar aquí. En mi caso, yo no pretendo que se lo crean, pero sí les invito a hacer lo que muy pocas personas se atreven a hacer, que es pensar, investigar y cuestionar. Porque lo que hoy llamamos realidad podría ser solamente una mínima parte de un rompecabezas mucho más grande. Quizás no vivimos en un planeta sino en un programa. Quizás no somos individuos separados, sino fragmentos de un ser mayor. Quizás el tiempo no es lineal, sino un tablero donde distintas versiones de ti juegan al mismo tiempo. Y quizás, solo quizás, lo que llamas tu vida sea solamente una experiencia temporal dentro de un holograma diseñado para probarte, limitarte o despertarte. No tienes que aceptar esto, pero si puedes observar algo, desde que naciste te dieron una historia ya escrita, una identidad que tú no elegiste, una religión que tú no cuestionaste y una realidad que jamás se te permitió investigar a fondo. Te dijeron que pensar, que creer, que es posible y que no es posible. Y quizás ha llegado un momento de preguntarse, ¿quién escribió toda esta historia? ¿Quién te la escribió y el por qué? Si realmente somos más que este cuerpo, si realmente hay memorias que son vidas pasadas o que no son vidas pasadas, sino solamente fragmentos simultáneos, si realmente estamos en una estructura diseñada para mantener en un nivel mínimo de conciencia, entonces la pregunta ya no es si es verdad o es mentira. La pregunta es, ¿qué te impide investigar por ti mismo? ¿El miedo? ¿La costumbre? ¿O la comodidad de aceptar lo que ya conoces? Yo, a la verdad, no pretendo ni quiero de que creas nada de esto. Quiero que lo examines, que lo veas en conciencia, que conectes puntos, que leas por tu propia cuenta, que observes cómo las religiones, los gobiernos y sistemas de control siempre se empeñan en lo mismo. Mantenerte así, de pequeñito, distraído y dividido. Tal vez esta información no sea literal, tal vez sea simbólica o tal vez sea más real de lo que jamás imaginamos. Lo importante no es si es cierto, lo importante es que te hagas la pregunta. Porque cuando una persona empieza a hacerse preguntas incómodas, cuando una persona empieza a dudar, cuando una persona comienza a investigar y cuando observa algo dentro de la Matrix o de este holograma se quiebra. Y en ese instante, aunque sea por un segundo, el sistema deja de controlarte y tú comienzas a despertar. Así que lo último que te puedo decir es investiga, cuestiona, conecta y despierta. El resto, tarde o temprano, lo descubrirás por ti mismo. Muchas gracias, amigo. Yo siempre he pensado que si nos hace ruido, o sea, si siempre pasa cuando vemos un video o cuando estamos haciendo la lectura, si nos hace ruido y sentimos el impulso de investigar y lo hacemos, estamos yendo por buen camino.
Y sí, como tú lo mencionaste, amigo, yo también me quiero despedir con eso de que no crean en lo que estamos tratando de presentar aquí, pero sí que le den la posibilidad de la duda, de investigar, como tú dijiste, y de pues tener ese sentido de reflexión. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en mi vida? O sea, realmente sí tiene que ver la información que mis padres me han inculcado desde pequeño, la religión, y si realmente tiene que ver y hoy en estos momentos yo no soy feliz, entonces, ¿qué nos vamos a quedar así? Así vamos a vivir toda nuestra vida. Si nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, ¿por qué esperar? O sea, hay que hacerlo, hay que cambiar. Y junto con esto, pues la invitación a que investiguen absolutamente todo. Y con esto cerraríamos. Yo te lo vuelvo a decir, amigo, muchas gracias por haberme aceptado esta invitación. Nuevamente hago la invitación a que puedan ir al canal de Despierta, este es el tiempo. Creo yo que es un canal que va evolucionando, trae nueva información que podemos ir conectando, como dice William, con información ya pasada. Y sí hay conexiones, amigos, sí hay conexiones. Aquí las ideas solamente están aventadas así a la deriva y hay mucha información. Pareciera que sí, como dices tú, de que la gente puede pensar, pues estos ya están hablando de cosas locas o ya se están yendo por otro tema, pero hay mucha información que pueden irla tomando, ir conectando con información de documentos que ya han relacionado, y puede ser que encuentren o que vayan aterrizando ahí una verdad que les va a ayudar en su transformación. Y pues chicos, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros platicamos aquí. Si conoces a personas que están interesadas en este tipo de información, comparte este video a esas personas. Y pues chicos, nos despedimos. De nuestra parte sería todo y hasta luego. Nos vemos.